Conferencia Magistral Políticas Públicas con Perspectiva de Género en el marco del 156 aniversario de nuestra Facultad de Derecho. A continuación haremos presentación de nuestro presidium. Nos acompaña nuestro director, el doctor José Antonio Soto Sotelo. Nos acompaña también nuestra ponente, doctora Iliana Sierra Jiménez. Nos acompaña en este presidio también nuestra coordinadora de la maestría en Derecho, doctora Esmeralda Hernández Hernández. Y también tenemos como invitada de honor la subdirectora académica de la Universidad Policial, doctora Janet Alarcón Suárez. A continuación tenemos palabras de bienvenida a cargo de nuestro director, doctor José Antonio Soto Sotelo. Muchas gracias, estimado maestro Joaquín. Pues, amigos y amigas, quiero dar la más cordial bienvenida a la doctora Iliana Sierra Jiménez, quien es consejera jurídica del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero. Ella nos va a impartir la conferencia magistral Políticas Públicas con Perspectiva de Género y quiero que la recibamos con un fuerte aplauso. Quiero agradecer también a nuestra invitada especial, a la doctora Janet Alarcón Suárez, quien es subdirectora académica de la Universidad Policial. Tiene las puertas abiertas aquí en nuestra Facultad de Derecho. Sea usted también bienvenido. Y por supuesto también agradecer a nuestra coordinadora del posgrado, quien siempre tiene la disponibilidad de apoyar esta semana jurídica, que ya la semana se convirtió en quincena, porque pues, la semana fue la pasada y hoy es lunes, y seguimos haciendo actividades. Quiero agradecerle profundamente a la doctora Esmeralda que nos apoye y nos respalde en estas actividades. Agradecerle a los maestros quienes estamos trabajando en la dirección de la escuela, ellos obviamente pues, como subdirectores. Me refiero al subdirector académico, al maestro Antonio Arismendi, muchas gracias. Al subdirector también de control escolar, maestro César, muchas gracias también por estar. Y así también a la subdirectora administrativa, la maestra Diana, muchas gracias también por estar. Compartir con ustedes algunas reflexiones y motivados por la plática que tenía ahorita con nuestra ponente, donde me decía que nuestra Facultad de Derecho ha cambiado mucho, nuestra universidad ha cambiado mucho. Aquí en los años 90, y para ser testigo, en el 95, cuando yo inicié el primer año, yo soy generación 95-2000, la educación estaba masificada y éramos más de 200 alumnos por salón. Era muy difícil poder tomar las clases. Sin embargo, los cambios sustantivos que se han hecho en relación a las funciones sustantivas, que es la docencia, la investigación y la extensión, puedo decir que se ven reflejados aquí en nuestra Facultad de Derecho y en toda la universidad. Anteriormente teníamos solamente un integrante en el Sistema Nacional de Investigadores. Hoy en la Facultad de Derecho somos 10 compañeros que estamos en el Sistema Nacional de Investigadores. Y esto da como reflejo a que tenemos obras académicas publicadas por editoriales de prestigio, como por RUA, a nivel internacional, Tirando Lash, Sagitario, entre otras. También así, los programas educativos que tenemos de la maestría y el doctorado, ¿sí? Porque pues como antes veían, digamos, en palabras de los chavos, mucho relajo en la universidad y pues éramos también como el referente de la Facultad de Derecho, no querían estudiar en nuestra escuela. Pero hoy quiero decirle que los programas educativos
de la maestría y el doctorado son programas de excelencia. Y nuestros alumnos que estudian la maestría perciben una beca de 14,700 pesos. Y los que estudian el doctorado perciben una beca de 19,700 pesos. Estas becas son financiadas por el CONACYT, ¿sí? Y están comprometidos los alumnos a titularse bajo tesis, además de hacer estancias internacionales. Hemos mandado a estudiantes a que hagan sus estancias académicas y de investigación a Colombia, Chile, Perú. Próximamente vamos a mandar una delegación de 25 compañeros a España a estudiar una especialidad en la Universidad Castilla-La Mancha. Y así pudiéramos tener muchas más experiencias fehacientes, como que también pueden consultar las tesis que hacemos en la maestría y en el doctorado en el repositorio institucional de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es decir, que no hacemos las tesis como, digo con mucho respeto, porque no voy a decir nombres, sino que hay que asumir también los errores propios, pero también muchas veces otras universidades, otros programas educativos hacen las tesis y nunca las conoce nadie. Nosotros estamos en el repositorio institucional, las pueden checar, pueden entrar. Es uno de los requisitos, y digo uno de los requisitos que se nos pide para que nuestros alumnos estén becados. La universidad ha cambiado, nuestra facultad también ha cambiado. Hoy tenemos 5 cuerpos académicos. Hoy, además de fortalecer las líneas de derecho penal y civil, también atendemos temas de frontera, temas que está marcando el Programa Nacional Estratégico del CONACYT, como son el enfrentamiento global, seguridad humana. Hay que puedo decir que estamos trabajando las líneas de investigación sobre cultura de la paz y los derechos de la naturaleza. Y está cambiando todo este contexto. Es así como ha venido otros contextos, como es el que vamos a hablar ahora del empoderamiento de la mujer, ¿verdad? De que debemos terminar con el patriarcado, donde debemos de buscar lo que dice la ley, la igualdad, ¿sí? La igualdad, la justicia social. Hoy en este contexto habría que repensar el contexto anterior. El contexto anterior dentro del derecho era un contexto antropocéntrico, donde decíamos que el derecho y todo el contexto giraba en torno al hombre. Y a propósito de eso, la locución latina que teníamos en nuestro emblema era Ius Regim Populum. Y lo han de recordar los que estudiamos en estas generaciones. Esta locución latina significa: el derecho rige a los pueblos. A hoy, con los derechos de la naturaleza y mediante sesión del Consejo de Unidad Académica, avalamos el 156 aniversario. Y bien, efectivamente dice Facultad de Derecho. Tenemos en medio el logo de la universidad, tenemos los laureles que promueven el tema de la paz, el búho que nos identifica como abogados, pero también tenemos una nueva locución latina: la ley, la paz y la madre tierra. Porque ya ahora el contexto que se está viviendo en los estándares internacionales y locales es que ya del antropocentrismo debemos pasar a una enseñanza y a una profesionalización biocéntrica. Si no cuidamos a este planeta Tierra, nos vamos a acabar, ¿eh? La ONU ya declaró desde hace más de 10 años que en el año 2030 el agua va a estar más caro que el oro, y que la guerra en los próximos años ya no va a ser por el petróleo o el oro, va a ser por el agua. Y entonces hemos tenido resultados muy alentadores en nuestras investigaciones, en nuestro planteamiento de las hipótesis. Yo soy de San Jerónimo, allá por donde está Atoyac, hay un río muy bonito, y en la investigación de uno de los compañeros sobre la contaminación al río Atoyac, que específicamente estábamos investigando todo el contexto jurídico del agua, planteaba él que podríamos promover un amparo en favor del río Atoyac y en favor
a tener un medio ambiente sano bajo el artículo 4 constitucional. ¿Y qué creen? Nos los concedieron. Y hoy las autoridades tienen que rendir un informe los días lunes de cada mes de qué están haciendo con el saneamiento del río Atoyac. El derecho va cambiando. Anteriormente era imposible pensar que una presidenta o que una mujer fuera presidenta o que una mujer fuera gobernadora. Hoy estamos en este contexto y sobre esto pues vamos a hablar el día de hoy. Pues con estas palabras y este mensaje le doy la bienvenida también a todos ustedes, alumnos y alumnas, para que esta semana jurídica sea de gran provecho, con ponentes excelentes como el que tenemos el día de hoy. Vamos a continuar mañana también, y el día miércoles, aprovecho para invitarlos, el día miércoles va a estar con nosotros a las 7:30 el doctor Javier Saldaña Almazán clausurando la semana jurídica, y vamos a tener también un invitado de lujo. Vamos a tener al diputado con licencia Jacinto Barona, quien también vendrá a hablar sobre el relevo generacional para los jóvenes. Compañeros que están en el turno vespertino, acompáñenos, aprovechen estas conferencias. Siempre vamos a aprender mucho más de una conferencia que lo que podamos atender en un semestre. En un semestre llevamos mucha metodología, pero aquí, digamos, como dicen ustedes, se viene a dar el jugo, lo especial, las aportaciones de las investigaciones que se tienen. Por eso pido yo que nos acompañen el día miércoles a las 7:30 de la mañana y que clausuremos esta semana jurídica, académica, deportiva y cultural, pues con la presencia de nuestro señor rector. Pues un aplauso para todos ustedes y es cuando. Muchas gracias, estimado director. A continuación haremos presentación de nuestra moderadora de esta conferencia magistral. La doctora Esmeralda Hernández, actualmente es coordinadora de la maestría, se encuentra inscrita en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CONACYT, cuenta con perfil PRODE, perfil deseable, y además cuenta con un doctorado honoris causa. Adelante, doctora Esmeralda, tiene usted el uso de la voz. Muy buenas tardes a todos los presentes, sobre todo contenta de que se encuentren aquí, que vengan a nutrirse de conocimientos que les favorecen en el ámbito académico, y tenemos una invitada especial que nos viene a disertar de conocimientos en su conferencia. Es la doctora Iliana Sierra Jiménez. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto de Montserrat y tiene 2 maestrías, una en Derecho Penal, y actualmente está ya finalizando una en Administración Pública, además de que tiene 2 doctorados, uno en Derecho Penal y el otro en Anticorrupción del Sistema de Justicia por el Centro de Estudios de Posgrado. En el ámbito laboral es jefa de Departamento de Vinculación Municipal en la Secretaría, en la Secretaría de Seguridad Pública, y asesora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, académica en diversas instituciones, secretaria particular del área de reinserción social, académica en la Unipol Guerrero, jefa de asesores de la Secretaría de Seguridad Pública y subsecretaria de Enlace Interinstitucional en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. Pues bienvenida, doctora, y le vamos a dar el uso de la voz, pero antes quiero decirle a los presentes que se encuentran que vamos a tener una duración de 30 minutos en la conferencia de la doctora, y las preguntas serán al término, en la ronda de preguntas será al término de la conferencia, por favor. Muchísimas gracias. Adelante, doctora Muñoz. Sí, muchas gracias, maestra. Primeramente que nada, agradezco a la Facultad de Derecho la invitación para impartir esta conferencia denominada
Políticas Públicas con Perspectiva de Género, al maestro José Antonio Soto Sotelo, muchas gracias, director de la Facultad de Derecho, a mis compañeros que se encuentran aquí en el Presidium. Maestra, muchas gracias por darme esta cordial bienvenida, a mi querida amiga y ex jefa de la Universidad Policial del Estado de Guerrero. Para los que no saben, bueno, es la universidad, si le llamamos, de los policías estatales y municipales, donde se preparan con diferentes áreas académicas para conocer de los protocolos que deben de tener en la vida policial. Gracias, maestra Janet, por estar aquí. También felicito ampliamente a todos los que integran la Facultad de Derecho por estos 156 años de creación de esta bella cuna académica. Debo reconocer la valiosa aportación de todas y todos los maestros y maestras de esta importante facultad, que han formado abogados, abogadas, cuna de grandes políticos y políticas, jurisconsultos, jueces, juezas, magistradas, magistrados, servidores y servidoras públicas del Ejecutivo. Esta bella escuela ha formado muchísimas generaciones, verdaderos hijos e hijas de la patria. Quiero agradecer también a todas las alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho que se encuentran aquí con nosotros. Pero quiero pedirles algo muy importante. Durante media hora les pido a los futuros abogados y abogadas que dejemos tantitito el teléfono, 1, 2, que por favor, los que estamos hasta atrás, aquí hay espacios, que me pongan tantita atención de lo que les puede servir en el futuro y que seguramente pueden ser los meritorios del Poder Judicial, que ahora es donde me encuentro como consejera jurídica del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Y segundo, decirles también que quiero que pongan toda la atención, porque aquí están los posibles regidores y regidoras del municipio de Chilpancingo o de los 85 municipios que tiene el estado de Guerrero. ¿Por qué no diputadas, diputados? ¿Por qué no magistradas, magistrados? ¿Por qué no académicos o académicas de esta universidad? Pongámosle toda la atención, toda la intención. Los que están hasta allá atrás, vénganse para acá, por favor. Este va a ser un espacio reflexivo, un espacio académico, una charla de amigas, de amigos, respecto de lo que son las políticas públicas con perspectiva de género. Quiero decirles que a mí me gusta abrir las conferencias diciendo algo importante que tiene que ver con el discurso político, pero también con el discurso histórico. Abramos las páginas de ese gran libro de historia de México y en él encontraremos las grandes proezas de las mujeres nacidas en esta tierra. En esta conferencia voy a abrir 3 puntos importantes. El primero, el avance de los derechos humanos de las mujeres. El segundo, que es una política pública. Y el tercero, la política pública con perspectiva de género. Para poder comprender el avance de los derechos humanos de las mujeres, primero debemos de hacer un análisis de la conquista de los derechos humanos que a través de manifestaciones, luchas, conferencias, debates, tomas de escuelas, tomas de instituciones y todos los movimientos sociales habidos y por haber, se han conquistado los derechos de las mujeres. Actualmente podemos decir que gracias a todas esas importantes olas del grande feminismo, que es la primera ola, la segunda, la tercera y la cuarta ola de feminismo, podemos decir que hoy las mujeres tienen derecho a votar, pero también ser votadas. Ahora podemos decir que tenemos presidentas municipales, que tenemos regidoras, que tenemos síndicas, que tenemos también mujeres que tienen puestos y cargos importantes en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. ¿Y por qué no decirlo? La primer presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
En 200 años de la historia de México tenemos nuestra primer presidenta de la República. Además de ello, también es importante que podamos decir lo siguiente. Aquí en Guerrero tenemos nuestra primer gobernadora mujer, ¿sí? En 176 años de la historia y fundación del estado de Guerrero, tenemos una primer mujer gobernadora, la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda. Es importante decirlo, porque como bien dice la presidenta de la República, lo que no se dice no es visible. Y aquí es importante hacer visibles a todas y todos, con perspectiva de género, con inclusión y con debido respeto a los derechos humanos. Queridos amigos y compañeros, futuros abogados y abogadas, como bien saben, tenemos una Carta Magna, una Constitución magnífica, una ley de leyes, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese documento tan bello, hermoso, jurídico, que establece todos los derechos humanos, que establece toda la parte orgánica del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la supremacía constitucional, los derechos laborales, aquella parte que nos dice la teoría de Hans Kelsen, que establece que a la par de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran ¿quiénes? Los tratados internacionales. Esos tratados internacionales que pueden ser vinculatorios o no vinculatorios, o sea, obligatorios o no obligatorios. Y ese artículo primero constitucional que nos establece también la promoción, defensa de los derechos humanos. Es importante que podamos identificar cómo se encuentra dividida esa Constitución, en la parte orgánica y en la parte dogmática. El dogma, la parte de los derechos humanos. El artículo 4 constitucional, que establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, pero que apenas existió una reforma profunda. Y quiero decirles cómo dice actualmente ese párrafo a la letra. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y el ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres. Reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre del 2024. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Señoras y señores, compañeros y compañeras, futuros abogados, abogadas, tenemos una gran labor. La labor, quiero decirles, que no solamente le corresponde al Estado, también nos corresponde a nosotros como ciudadanos y como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos, comprometernos con la parte de la obligación que tenemos y que se encuentra enmarcada en este gran marco jurídico que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al hablar de la política y la perspectiva de género, yo quisiera hacer un ejercicio importante y que no panda el único, porque es una parte interesante que quiero que ustedes analicen. Sin que nadie se salga, voy a preguntar el nombre de una mujer científica, de una autora de libro, de alguna mujer que ustedes conozcan dentro de la historia de México, que sea su maestra o que a ustedes les haya motivado, cautivado, o que además de eso identifiquen dentro de la parte del lenguaje que ustedes tienen. Iniciamos por aquí. Para mí, Rosario Castellanos. ¿Para usted? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Araceli Vizoso, soy estudiante de doctorado en Derecho y creo que hablar acerca de una mujer solamente que me haya inspirado sería como aportarlo muy poco, porque honestamente ha habido muchos
Muchas gracias. ¿Nombre de la doctora? No, es que lo que no se menciona, justo, no es visible. Anteriormente, para que una mujer pudiera escribir un libro, decía autor anónimo. Ah, ok, la maestra es Mirna. La maestra es Mirna. Romero Garibay. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio Valdés Alarcón, soy actualmente estudiante de la maestría de Derecho en esta facultad y una mujer científica que me ha inspirado es la actual directora de tesis, la doctora Vera Villa, que es una gran mujer excelente científica que me ha abierto los horizontes en la cuestión de investigación y hasta el momento me ha orientado en un camino que yo considero que es el correcto y me ha abierto bastante el panorama y una gran mujer, excelente científica y sobre todo muy paciente como mentora. Muchas gracias. Adelante. Hola, mi nombre es Frida Gaby Mora y para mí desde el inicio de la universidad fue la doctora Liliana Jiménez, que fue mi maestra en literatura y fue la que me orientó y me apoyó un montón para que siguiera mis estudios, que no solo se quedaran en la licenciatura, ella me dio el lance de licenciado. Y ahorita en la licenciatura, como sabes, la doctora Esmeralda Hernández, que para mí es como un ejemplo a seguir porque ustedes están donde deben estar y hacen un gran ejemplo de lo que harán. Muchas gracias. Allí en medio, el de rojo. Párate, mi amor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues como comentaba aquí la compañera, yo creo que han existido muchísimas mujeres que han sido un ejemplo para todos nosotros. Sin duda, pues esas personas han formado, bueno, nos han dejado huella. En mi caso, hablando en cuestión de historia, pues me gustaría mencionar a Leona Vicario. Para mí, pues una figura muy importante en lo que es la independencia de México, un movimiento muy importante en nuestro país. Y pues para mí ella fue la primera mujer la cual investigué un poco de su biografía y me gustó mucho su vida. Muchas gracias. ¿El de negro? Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz. Atrás, el de gorra blanca. ¿Usted? ¿La pregunta? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Pues bueno, como dice la compañera y el compañero, es hasta cierto punto medio extraño que aprobaron a sola persona, una sola mujer. Pues hay bastantes y escogieron solo una, sería pues dejaron a un lado a las demás. Sí, pues de mi lado no tendría por el momento dar una como tal. Sí, Bueno. pues por todas se me hacen muy importantes. Muy bien. Quiero compartir algo muy interesante. Muchas gracias a todos los que participaron y las que participaron. Decirles que exactamente hay muchas mujeres detrás de todas nosotras, de todos nosotros. Justamente el que nosotras podamos estar aquí es porque hubo una lucha activa, propositiva, donde podemos decir que ahora hay científicas, ingenieras, doctoras, científicas, astronautas, maestras y economistas, personas que se dedican a la parte de las matemáticas, a las ciencias exactas. Y quiero manifestar esta profunda idea de que nosotros debemos de analizar el porqué de este avance político, económico, social, cultural de las mujeres. La lucha de las mujeres no es de hace una década, 2, 3, 4, no. Es una historia profunda totalmente, es una historia que viene caminando y van conquistando sus derechos políticos. ¿Por qué es importante que nosotros podamos hacer mención de esto? Porque justamente llevamos muy poco tiempo en el derecho en México, en el derecho al voto y a ser votadas, en el derecho de que nosotras podamos también ir a las urnas, en el derecho de que existan presidentas municipales, regidoras, síndicas que vayan por fórmulas. Simplemente se actuaba de una mala manera y anteriormente existía una frase que
que a lo mejor para algunos puede soler ser incómoda, pero hay que deconstruir todas estas circunstancias, todas estas situaciones, todos estos patrones, reeducarnos, ir a la parte de las nuevas masculinidades, de que estos micromachismos y esta violencia contra la mujer realmente se erradique, se elimine de todas las maneras, horizontal, vertical, transversal. Y ahorita va el porqué de esta circunstancia. Hablando de los tratados internacionales y de la parte que establece el artículo 133 constitucional, que les comentaba respecto de lo que dice la supremacía constitucional, hay dos tratados internacionales que yo recomendaría totalmente que pudiéramos leer, estudiar, comprender. Una, la Convención Belén do Pará, y otra que es en sus siglas en inglés CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación. Y tres leyes federales para ir empezando dentro de la parte sustancial. La Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General para prevenir y sancionar la trata de personas. Pero bien, y si me lo permiten, me gustaría ponerme de pie. Como ustedes saben, pues estuve en la subsecretaría de Enlace Interinstitucional de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, y ahí tuve un excelente jefe que fue el maestro René Vargas Pineda, secretario de Planeación y Desarrollo Regional. Y me viene a la memoria porque aquí tengo a uno de mis más grandes maestros economistas, al maestro Arismendi, que fue mi maestro en el CBT 134, y fue una de las materias más bonitas que tuve, y él me decía que yo era una de sus mejores alumnas. Espero que no lo esté defraudando mi querido maestro Arismendi. Y pues bueno, hablar de políticas públicas es hablar de problemas sociales. ¿Qué es lo que nos aqueja como sociedad? ¿Cuáles son las circunstancias que tenemos como sociedad? ¿Qué podemos hacer desde el municipio, desde el estado, desde la federación? ¿Cuáles son esas problemáticas que tenemos y cómo podemos atenderlas? Primero, identificar la problemática, definir la problemática. Después, hacer un diagnóstico de esta problemática. Ver cuál es la factibilidad de esta política pública innovadora y ejecutarla. Ponerle un presupuesto a esta política pública a través de un programa, a través de alguna circunstancia de proyecto en especial a esta problemática. Si yo le preguntara a usted alguna problemática de Chilpancingo, ¿cuál me diría? Una problemática. Una. Rápido, 1, 2, 3. ¿Cuál es la problemática? La inseguridad. Sale. La inseguridad nos aqueja a todos. ¿Cómo atendemos desde la fortaleza, la oportunidad, la debilidad y la amenaza de la inseguridad? Nos aqueja, no hay seguridad, hay una situación compleja, pues a lo mejor hay una persona que ya está robando, a lo mejor hay una persona que está haciendo algún tipo de delito de alto impacto, etc. La política de seguridad tiene que ser tratada de una manera integral, en un análisis desde lo que es la prevención social del delito, desde cuáles son sus causas y sus factores, qué es la parte de la situación de esos factores endógenos y exógenos. Lo exógeno es aquello que se encuentra en la parte social, en la parte a lo mejor académica, en la parte de trabajo, en aquella parte que nosotros debemos de hacer el análisis, porque no nada más es la escuela, también es la casa, también es el trabajo, también es aquella parte donde nosotros nos relacionamos. Y si nosotros vamos, yo me acuerdo cuando trabajaba en prevención social del delito, había un operativo que se llamaba Operativo Mochila Segura. Y llegábamos en aquel entonces con el Ministerio Público, la Comisión de Derechos Humanos, llegábamos con los maestros,
había un grupo de familia que acudía con nosotros y revisábamos, ¿sí?, en conjunto con lo que era la PGR, revisábamos las mochilitas de los niños. Si yo les digo en este momento qué era lo que encontramos en las mochilitas de los niños de primaria, de secundaria y de preparatoria, es lo mismo que encontraríamos en este momento. Los valores se encuentran en el hogar, que es el núcleo principal de educación de la o el joven, de la niña o el niño. Justamente, entonces, tenemos que la primer política debe de estar ¿en dónde? No los oigo. En la familia. ¿En dónde? En la familia. En la familia, en la casa, en el hogar, papá, mamá. Luego entonces encontramos que el niño y la niña va ¿a dónde? A la escuela. Y luego encontramos que también el niño y la niña se rodean con demás que no somos una isla, no vivimos aislados, compartimos con todas y con todos. Justamente hago este análisis porque quiero que identifiquemos que todos compartimos, que todos tenemos responsabilidades, que no solamente es el municipio, que no solamente es el Estado, que no es la federación. Sí se encuentra la ley, sí es una obligación, pero también es una obligación ¿de quién? Del ciudadano, de la ciudadana. Y esa es la política importante principal. Luego entonces viene la política institucional, que se especifica en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el término de planeación, y en el artículo 26 que establece que la planeación debe ser democrática y deliberativa, justamente donde encomienda que la planeación debe de existir participación ciudadana, y por eso se crean estos foros para que nosotros podamos participar y decir, bueno, yo, académico, quiero que exista esto y esto y esto y esto, que profesionalización de una policía, capacitación de la policía, prevención social del delito, que existan comités, ¿sí?, en las colonias que puedan cuidar a las demás personas, etcétera. ¿Cómo coadyuvo yo a que sea una mejor política pública? Y de ahí emana lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. En su momento fue el Plan Nacional de Desarrollo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, como el de todos los presidentes de la República, 2019-2024, y ahora emanará el 2024-2030. De ese Plan Nacional de Desarrollo emanará un replanteamiento del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guerrero, y de ahí salen los planes municipales de desarrollo, que de acuerdo al artículo 115 constitucional establece que el municipio es libre, es autónomo, tiene sus propias atribuciones, funciones, obligaciones, y tiene los apartados específicos de lo que debe aportar el municipio a la ciudadanía. ¿Por qué 85 municipios? Dije, no me equivoqué, ¿eh? Hay 4 municipios de nueva creación que se encuentran ya oficializados por parte del Congreso del Estado y que deben ustedes conocer. De ese Plan Estatal de Desarrollo, que establece objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y las formas de evaluación de las políticas públicas, debe de haber ¿qué? Una perspectiva de género. ¿Cómo va a ser esa perspectiva de género? Me pongo los lentecitos que van a hacer que cambie la visión cuadrada de cómo se implementaban aquellas políticas públicas, en donde exista un equilibrio de manera horizontal, vertical, transversal
transversal respecto de cómo tienen que ser las políticas públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que anteriormente, por ejemplo, las políticas públicas eran un tanto más cuadradas. A ver, vámonos a 1945. Este era un auditorio y solamente había un baño. Y en ese baño entraban ¿quiénes? Hombres y mujeres. Y en una política con perspectiva, y aunque haya puesto ese ejemplo, tiene que haber un baño para mujeres y hombres. Y en algunos otros estados quiero que sepan que de acuerdo a la diversidad, a la orientación, están existiendo también otro baño para personas que no se encuentran definidas como hombre o como mujer. ¿Por qué? Porque también tenemos el movimiento LGBTQ+. En la parte de la inclusión, en la parte de los derechos humanos va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando. Y la política pública avanza de acuerdo a la necesidad social. Entonces, esta parte de la perspectiva de género también tiene que ver con el presupuesto, ¿sí?, que tiene cada municipio, que tiene el Estado, que tiene las entidades federativas, y cómo se va delineando para cada uno de los programas sociales. Miren ustedes, esta administración federal tiene un punto bien interesante. Muchos lo critican, pero yo lo aplaudo. ¿Por qué? Pasamos de que sea un programa social de sexenio, ¿sí?, y que se acabe, a un programa, ¿sí?, que se encuentra dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y que pase la administración que pase, ya va a ser un ¿qué? Un derecho humano. ¿Sí? Eso es lo importante, ese es el análisis de lo que ustedes quiero que se lleven de la política pública con perspectiva de género, de cómo se tiene que hacer el análisis, de cómo se tienen que hacer los ciclos. Aguas y ojo, porque sí, son varias etapas, son varios procesos, pero también hay algo importante. El Coneval establece cifras, datos muy interesantes respecto de la pobreza, pobreza extrema, pobreza moderada, con 2 grados de rezago social, cuáles son las enmarcaciones que tienen cinturones de pobreza, cuál es la parte más desfavorecida dentro de los grupos vulnerables, cuáles son las personas que requieren, ¿sí?, en donde se implemente una política social adecuada. ¿Por qué? Porque no se puede también uno apresurar a decir aquí una política, aquí otra política. No, tiene que haber previamente un diagnóstico, un análisis, cifras, datos, estadística, para nosotros poder implementar. Justamente esta parte que yo les estoy comentando es una parte de análisis de cómo los programas sectoriales, especiales, regionales, el Plan Estatal de Desarrollo, tiene toda esta parte importante de las políticas públicas. Yo quisiera volver a repetir oportunamente este ciclo de políticas públicas, que uno es la identificación del problema, la formulación de la política pública, la adopción de la decisión, sí, no, factible, no factible, la implantación o ejecución de la misma y la evaluación. Porque la evaluación nos va a permitir hacer una medición y un análisis de si sigue esa política pública, la redireccionamos, la modificamos o la quitamos. Y ante esto, justamente, la compañera, la abogada, nos decía, uno de los problemas
es la inseguridad. Pero no nada más ese es un problema. Es el medio ambiente, es la basura, el desempleo, la falta de oportunidades, la corrupción. Y justamente esta parte es donde tenemos nosotros que hacer análisis profundos. Comentaba el director Sotelo que justamente aquí hay maestrantes, doctorantes, que hay gente investigadora. Pues hagamos las investigaciones pertinentes y pongámoslas a disposición del pueblo guerrerense para hacer los cambios profundos que requiere esta sociedad. Aquí, en esta casa académica, donde se profundiza acerca de diferentes temas ambientales, de desarrollo sostenible, que justamente tiene que ver con el amparo que usted comentaba. Hay una política pública y un instrumento de alta gama que es la Agenda 2030, que enmarca los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quiero que sepan que dentro de muy poco ya no va a haber bloqueos por construcciones de calles, por pavimentarlas, porque te pongan el foco afuera de tu casa, ni por ningún tema de esos. Una de las principales circunstancias y problemáticas que se van a presentar en el mundo va a ser el agua. Y justamente esa parte es la que tenemos que empezar a hacer el análisis de cómo podemos abatir los grandes problemas del mundo para poder nosotros dejarle a las futuras generaciones mejores espacios vivibles. ¿Cuáles son esas acciones propositivas? ¿Qué me corresponde a mí hacer? Son muchas cosas las que quisiera decirles, son muchas circunstancias que quisiera comentarles, pero tenemos que participar. La Ley General de Participación Ciudadana nos permite que como ciudadanos, ciudadanas, que como colectivos, organizaciones no gubernamentales, como todas estas barras de abogados, todos estos foros, grupos, ¿sí?, de estudiantes que se unen en el pro de la sociedad y en pro de la sociedad, podamos acercarnos a hacer un cambio totalmente. El Estado de Guerrero, para que tengan un dato más, cuenta con una ley, que es la ley número 994 de creación del Estado de Guerrero, que cuenta con 12 dimensiones específicas para la creación del Plan Estatal de Desarrollo, planes sectoriales, planes regionales, y decirles que justamente en el momento en el que yo salía de esa institución para ocupar otro cargo en el Poder Judicial, se estaba pensando justamente a través del secretario del maestro René Vargas Pineda hacer un replanteamiento. Y es muy importante porque la ley te lo permite y sería la primera administración que hiciera ese replanteamiento y reajuste a un plan estatal de desarrollo. ¿Qué podemos mencionar aquí? Al corte. Primero, que para poder tener mayores políticas públicas con perspectiva de género, debe de haber una proyección de presupuesto de egresos con perspectiva de género. Que las políticas públicas deben de estar alineadas a la Agenda 2030, que enmarca los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que nadie se quede afuera y que nadie se quede atrás. Niños, niñas, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad visual, auditiva, psicomotriz y todas las discapacidades deben de ser políticas públicas totalmente inclusivas y con el debido respeto a los derechos humanos. La igualdad de género no es solo un derecho fundamental, es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, sostenible y próspero. Quiero darles unos datos importantes de cómo está constituido el mundo. Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial. Las mujeres ganan un 23% menos que los hombres a nivel mundial. Dedican el triple de horas al trabajo doméstico. Existe todavía
todavía en todo el mundo violencia y explotación sexual a su máximo nivel. Han aumentado en todo el mundo las denuncias por violencias sexuales de acuerdo a la tipificación de cada instrumento, documento jurídico en México, Código Penal. Fíjense, 200 años para que llegara una presidenta de la República, y las cifras y los datos globalizados, mundiales, que quede claro, se calcula que tardará 300 años en el mundo para acabar con el matrimonio infantil. 286 años en subsanar las lagunas de protección jurídica y eliminar las leyes discriminatorias. Y faltan 140 años en que las mujeres estén representadas. 47 años en que las mujeres estén representadas en parlamentos nacionales. Híjole, tenemos un gran trabajo todas las mujeres, todos los hombres y todos los ciudadanos y ciudadanas para dejar un mejor futuro. Es una obligación y es un principio, ¿sí?, importante para todas las humanas y para todos los humanos. Las preguntas detonantes son las siguientes. ¿Existen otros desafíos con la igualdad de género? ¿Por qué es importante la igualdad de género? ¿Qué podemos hacer? Los avances de los derechos de la mujer. Híjole, pues bueno, actualmente ya vemos a mujeres en puestos de poder. Ya tenemos un cambio paradigmático. Y yo sí quisiera decirle a la doctora que me comentó al principio, si yo dijera una sola mujer, me acotaría a una circunstancia en específico, porque efectivamente hay muchas mujeres que han estado atrás, a un lado, al otro, enfrente, abriéndonos pasos. A mí, en lo particular y en especial, quien me hace reflexionar y a quien dedicaría esta hermosa plática con ustedes, amigos y amigos, es Rosario Castellanos, Amelia Valcárcel, Marie Wollstonecraft, Virginia Woolf, Frida Kahlo, Clara Campoamor, Audre Lorde, Nina Simone, Angela Davis y Simone de Beauvoir. Y una de las mujeres que más me inspira en este momento a nivel federal es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y por qué no, también mi gobernadora, la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda. No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Muchas gracias. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Pues pasamos a la ronda de preguntas. Aquí presentes, alguien que desea participar. Muy buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, reconocerle a la joven. La verdad que, te soy sincero, no me acordaba dónde había sido mi alumna. Hice una reflexión con tu hermano, dije a tu hermano le di clases en Derecho, pero no ubicaba en estas horas lo que me preguntaste. Dije, ¿será en la americana? No, en la americana no la tengo ubicada. Pero bueno, lo comentaste, sí es cierto, en el Instituto de Montserrat, y vuelvo a reiterarlo, no me equivoqué, muy inteligente, la verdad, y te reconozco, te lo digo como tu profesor en su momento, mi reconocimiento, qué bueno. Tu papá pues también tiene su plus también personal. Yo quisiera hacerte una pregunta englobada en varias, a propósito de lo que hablas de políticas públicas. Por un lado, sabemos que la actual titular del Ejecutivo
Ejecutivo del Estado implementó, espero no equivocarme, en la prohibición de la venta de niñas para matrimonios. Y en ese sentido, a lo mejor tú tienes datos duros. ¿Cuál ha sido el balance o cuál es el balance? Si eso ha ayudado, si ha mejorado, digamos, las circunstancias, sobre todo de las niñas, por un lado, como política pública. Otra más, dentro de la ciudad capital, por lo menos aquí lo puedo visualizar, es el caso de los taxis y urbans color violeta, si no me equivoco. También en una perspectiva de cuidado hacia la mujer básicamente, pero como ciudadano común lo digo, no me consta, por eso quisiera los datos duros si es que los hay. Pues vemos que esa política pública pudo haber tenido su impacto, me refiero en dar resultados, pero ahorita en este momento tú te encuentras un taxi violeta o morado y no es usado propiamente por mujeres, tanto urbans como taxis. Entonces ahí quisiera también tu opinión. Y por último, la verdad también en este concepto de alerta violeta, alerta Amber, a veces yo lo observo como más que una política pública alineada, lo observo como que cada quien trae una ruta distinta cuando en primer lugar tendría que ser, en el caso particular, el cuidado de las mujeres y en otro caso muy particular, el tema de los desaparecidos. Y yo en lo personal observo que, por ejemplo, la alerta Amber, la alerta violeta, pues cada quien, o la Comisión Nacional, la Comisión Estatal de Búsquedas, cada quien trae su propia perspectiva. Veo que entre las instituciones estatales, incluso locales, con las federales, entre ellas mismas no se comparten. Observo que de repente una dama, una joven desaparece, después vemos que afortunadamente aparece, pero no hay una secuencia, no hay, por ejemplo, no hay un seguimiento en cuanto a las personas que aparecen y desaparecen, en el sentido de que deberíamos de preocuparnos en primer lugar porque no desaparecieron y en segundo lugar por tratar, como tú lo dijiste, de visibilizar a las personas que están desaparecidas. Y de repente esa política pública que se me hace muy noble, muy importante, pues en realidad no la veo, pero me gustaría escuchar tu opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, querido maestro. ¿Contesto a esta pregunta y seguimos con la siguiente o hacen varias preguntas y las contesto todas? Indíqueme. ¿Sí? Ok. Bueno, mi querido maestro, lo recuerdo con mucho cariño, con mucho respeto. Efectivamente, usted me dio derecho electoral y sí, fui su alumna y siempre lo seguiré siendo. Agradezco totalmente estas 3 preguntas que me hace y las voy a contestar con total respeto. Una tiene que ver con la prohibición de venta de niñas. Efectivamente, la ciudadana gobernadora hizo lo propio, se hizo un análisis de cómo implementar esta política pública y a base de ello, en su primer informe de gobierno, en su segundo y en su tercer informe de gobierno, que es el actual que presentó en fecha pasada, creo que 26 de octubre, si no mal recuerdo, ante el Congreso del Estado, rindieron cada titular de dependencia su propia comparecencia en donde dieron datos específicos. Y no quisiera yo comentar un mal dato respecto de las cifras del avance de estas políticas públicas, derivado de que puedo incurrir en un error de los datos que cada uno de los titulares dieron en comparecencia. Ese es como primer dato. Como segundo dato, decirle que para poder generar estas políticas públicas, la dependencia a la que yo pertenecía, que era la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, fue una dependencia y sigue siendo una dependencia responsable de cómo hacer el análisis para poder implementar las políticas públicas y cómo también tener un presupuesto basado en resultados y también cómo tener una metodología para poder implementar ese tipo de políticas públicas, ya sea para mujeres, para niños, para adolescentes,
para personas con discapacidad, para periodistas, para personas que a lo mejor se encuentran desaparecidas, que ahorita entraré en ese punto, porque esa es una política integral que no solamente corresponde al Ejecutivo, corresponde a diferentes dependencias, entre ellos órganos autónomos, organismos públicos descentralizados y también a otros poderes, que cada quien en su nivel de funciones y atribuciones tiene una responsabilidad y una corresponsabilidad. Los usos y costumbres, como usted bien sabe, mi querido maestro, pues han afectado muchísimo a la implementación de políticas públicas. Sin embargo, eso no exime de la responsabilidad que tenemos como ciudadanas y como ciudadanos para poder generar bienestar en la sociedad en todas las regiones del estado de Guerrero, a los 3.5 millones de habitantes que tiene esta hermosa entidad. Ojalá que poco a poco y que de acuerdo a las posibilidades que existan desde cualquier ámbito podamos ir avanzando, porque la problemática no es una problemática que se esté descubriendo de ahora, es una problemática vieja, es una problemática añeja, es una problemática que se ha venido heredando y que justamente esa parte se tiene que erradicar, se tiene que eliminar, se tiene que quitar, y como usted bien sabe, debemos de hacer el esfuerzo todas y todos por cumplir en mejorar como ciudadanas y ciudadanos. Por otra parte, taxis y urbans, la parte de el protocolo que se implementó al interior de los taxis y urbans. Muy importante su pregunta, coincido con lo que usted comenta. Mire usted que la política pública no se hizo para toda la flota, sino fue por etapas, y esas etapas son las que van avanzando conforme van pasando los años. Algunos taxistas, urbaneros y gente que se dedica al medio del transporte en diferentes ciudades como son Acapulco, Chilpancingo e Iguala, donde se implementaron, fueron por etapas. Primero se capacitaron a los choferes, y prueba de ello es que mi padre se dedicó a capacitarlos en materia de derechos humanos. Más de 2,000 choferes, hombres y mujeres, fueron capacitadas. Desafortunadamente no hay muchas mujeres que se dediquen al ramo de ser choferes en taxis o en urbans. Poco a poco han ido ingresando. Primero esa fue la primera parte, capacitarlos, sensibilizarlos, que ellos entraran en la dinámica de lo que era ese proyecto, esa política pública. Después, hacer el primer banderazo de un determinado número de taxis y urbans. Esos taxis y esos urbans al interior traen una cámara que va filmando en tiempo real, ¿sí?, la persona que va adentro, justamente para evitar que pasen actos o circunstancias como han pasado en otras entidades, no voy a decir que marcas privadas son las que han tenido circunstancias, porque hasta yo podría incurrir en responsabilidad o hasta me podrían demandar por decir el nombre de la marca en la que iban las chicas, y algunas desaparecieron y posteriormente las encontraron sin vida. Creo que también ahí debe de existir un análisis profundo en el sentido de la responsabilidad que deben de tener los choferes, las urnas, los concesionarios, las personas que son dueñas de esas propiedades, porque también debemos decirlo, hace falta que allí haya un análisis personal de valores, de ética, de que tengan sus documentos en regla, de que los mismos choferes, yo me acuerdo antes, andaban con sus uniformes, con sus tarjetones, les hacían estudios de que supieran primero ver para poder conducir, que no tuvieran ninguna enfermedad, etcétera. Toda esta parte de todo este protocolo también se ha ido implementando de una manera programática, por etapas. Nos falta mucho por hacer, efectivamente, hay muchas cosas por hacer, pero bueno, se ha ido avanzando poco a poco.
En la parte del colectivo que usted comenta de la desaparición de personas, aquí creo que debe de haber una política integral. Debe de haber mayor coordinación, debe de haber mayor comunicación. Creo que todas las dependencias sesionan en algún momento con los colectivos, con hasta el Servicio Médico Forense, el Centro Estatal de Búsqueda de Personas, la Secretaría General de Gobierno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y son varios los actores que entran en esta parte de análisis para llevar a cabo la política pública en materia de búsqueda de personas. Hay mucho por hacer, maestro. Gracias. ¿Alguien más? Además del compañero, ¿alguien más hará alguna pregunta? Buenas tardes, maestra. Cerramos con el compañero. Soy Salvador de Jesús García, egresado aquí de Derecho. Es un tema muy importante, muy interesante. Felicito. Hablar de políticas públicas es algo que realmente a todos nos interesa, nosotros más como profesionistas. Al hablar de políticas públicas, hoy es importante lo que ha declarado la doctora Claudia Sheinbaum en cuestión de los mineros que fueron que se intoxicaron por los dioxicloros, por los gases tóxicos que desprenden el oro y la plata. Entonces es algo muy importante, muy relevante, porque en la pasta de Conchos también, donde más de 58 mineros quedaron atrapados también, es algo que México pues tiene esa deuda con esa gente trabajadora. La agenda de las políticas ahorita, lo que viene, el Plan de Desarrollo Nacional Salvador, de la doctora. Salvador, tantito, a ver si le puedes bajar tantito volumen, porque acá se oye como el eco, el golpe, y la ponente no está entendiendo la pregunta. Entonces, a ver si quieres bajo más el micrófono, y así tú tienes buena voz, Salvador. Adelante. Entonces, doctora, licenciada, es importante. El Plan de Desarrollo Nacional es importante porque aquí en Guerrero y en otros países como Chiapas hay mucho desempleo. Hay estados que estamos en una situación muy difícil y prueba de ella es que hay trabajo aquí, pero no se paga. O sea, lo del ISSSTE no se paga. Los contratistas no pagan el ISSSTE a los trabajadores. Yo he sido trabajador también de obra, de construcción, y sin embargo, entonces, ojalá y en el plan de desarrollo que viene se integre esto. Habló también la doctora de la Ciudad de México. Hay muchas personas, muchas familias que han salido de la Ciudad de México por no tener vivienda. Entonces aquí es importante lo que viene la doctora Claudia, que viene a nivel nacional. Ese es mi comentario. Gracias. Mire, licenciado doctor, comparto con usted la situación que comenta. Efectivamente, el Plan Nacional de Desarrollo debe de tener dos puntos importantes: trabajo y vivienda. Justamente estos dos factores y esas dos dimensiones debe trabajarse, una desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y otra desde la Secretaría de Economía, y también la parte de Infonavit, que en su momento está haciendo algunas cosas y algunos cambios y algunas acciones para que se pueda tener pues esta política más general para todos, para que todos tengan acceso a una vivienda digna, porque es un derecho humano, porque es un derecho al trabajo, porque es un derecho también la parte de ganar un sueldo digno para poder sostener a una familia. Luego entonces decirle que el estado de Guerrero ha vivido episodios complejos. Por una parte, en su momento, Paulina en Acapulco
internacional. Sin embargo, ante estos desastres naturales, ha permeado en algunas situaciones. Pero, gracias a la gobernadora y gracias al gran apoyo e impulso en su momento del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora de la licenciada Claudia Sheinbaum Pardo, se han venido haciendo cambios contundentes y totalmente prudentes para poder ayudar a la población y subsanar circunstancias problemáticas sociales y económicas para poder generar esa contención, pero sobre todo para desfogar las problemáticas y tener en la agenda nacional de que el puerto de Acapulco va a ser reactivado de una manera impresionante y está en la agenda pública nacional de que esa reactivación va a volver a ser muy importante el puerto de Acapulco y está enmarcado dentro de las 100 acciones primordiales de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para que el puerto vuelva a ser el número 1 no de la nación sino del mundo y nuevamente se reactive el trabajo, se reactive de la manera como en los 90, como en los 2000, como en los 2010 todavía, ¿sí? Y podamos tener todo eso que todos deseamos, todos los guerrerenses deseamos, que le vaya bonito a nuestro estado, porque si nos va bien a nosotros, nos va bien a todos. Muchas gracias y deseo que tengan buena tarde. Gracias, maestra Ileana. Vamos a continuar, no sin antes mencionar que se encuentra presente también con nosotros el licenciado Luis Alberto Salvador Sierra Jiménez, subsecretario para el Desarrollo de la Juventud y la de Niñez. Un fuerte aplauso, por favor. Y a continuación tenemos el uso de la voz a nuestro director para hacer la entrega de los reconocimientos correspondientes. Estimado, si nos acompañas en la parte de acá, por favor. Agradecerte, estimado Vivo, que hayas coordinado este evento, el cual, pues, con mucho beneplácito puedo ver pues la capacidad, ¿verdad?, sobre la disertación del tema, en el cual fue de mucho provecho en esta tarde. Y bien, vamos a entregar el presente reconocimiento a la doctora Ileana Sierra Jiménez por ser ponente en la conferencia magistral Políticas Públicas en Perspectiva de Género en el marco del 156 aniversario de la Facultad de Derecho, por su invaluable contribución a las y los estudiantes para la reflexión y el avance de las políticas públicas con enfoque de género. Atentamente, el de la voz, y muchas gracias. Llévese también el fuerte aplauso de todos los presentes. Como les decía, ahora tenemos libros que producimos aquí en la Escuela de Derecho con los estudiantes. Tenemos una facultad de Derecho diferente y bueno, también hacemos entrega de algunos enseres. Espero les guste, con mucha sencillez, pero con mucho cariño y amor. Y bueno, también entregar un reconocimiento a la maestra Esmeralda Hernández por ser moderadora en esta conferencia magistral. Muchas gracias, doctora Esme.